Muy buenas noches y bienvenidos al cuarto webinar para inversionistas internacionales. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que todos me preguntan, todos nuestros clientes inversionistas siempre quieren saber, y es ¿cuánto voy a ganar realmente con una propiedad en Florida? Así que el día de hoy vamos a estar aprendiendo a calcular la rentabilidad de una propiedad de manera realística y estratégica. Así que considerando siempre todo lo que entra y también lo que sale. Y para esto, bueno, me acompañan mis increíbles miembros de mi equipo, Alejandra y Oscar, que estamos aquí en esta serie de webinars. Por supuesto, me están acompañando y son asesores expertos en inversiones inmobiliarias con quienes llevamos ya 10 años trabajando juntos de la mano, ayudando a clientes latinoamericanos a proteger su dinero, su capital, a generar ingresos en dólares y, por supuesto, cambiar el futuro de su familia. Bueno, me encantaría que por favor me escribieran en el chat de dónde nos están visitando el día de hoy y asimismo prepárese para tomar papel y lápiz porque tenemos información de mucho valor y mucha matemática, ¿verdad? Tenemos matemática el día de hoy para que anoten las fórmulas, para que sepan cuáles son todos esos factores que influyen en esa ecuación matemática para poder calcular la rentabilidad. Y bueno, también los invito a que coloquen sus preguntas en el chat porque al final de la presentación vamos a estar respondiendo a todas esas preguntas y asimismo también vamos a tener un bono especial para todos los participantes de esta presentación, de este webinar y bueno, con una palabra clave para que se puedan aprovechar y llevar ese bono y ese regalo especial que tenemos para ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes somos. Somos agentes de eXp Realty, que es una compañía global con presencia ya en más de 25 países y somos especialistas en inversionistas internacionales. Nosotros representamos a nuestros clientes internacionales, no a los desarrolladores. Nuestro enfoque es estratégico y nuestro trabajo es justamente identificar cuáles son las necesidades, las expectativas de nuestros clientes, cuáles son sus objetivos de inversión y ubicar la propiedad que mejor se ajuste a sus necesidades de una gama y un portafolio de productos que tenemos muy amplio y que está actualizado. Nosotros semanalmente visitamos propiedades para estar a la vanguardia de todo lo que sale, todo lo nuevo que sale en esta ciudad que es muy dinámica y por supuesto queremos ser los primeros en llevarte toda esa información. Bueno, y una importante aclaratoria que quiero hacer para el día de hoy y es que nosotros no somos asesores financieros. Lo que más importante, lo que queremos compartir el día de hoy, tiene como objetivo el propósito fundamental de presentarte todos esos factores, ¿ok? O esas consideraciones importantes que debes tomar en cuenta al momento de calcular tu rentabilidad en una propiedad. Es importante también recordar que todas las estimaciones implican cierto nivel de incertidumbre, ¿ok? Entonces, todo se basa en expectativas que tenemos sobre el futuro basados en la información presente y todo lo que se ha aprendido del pasado. Así que bueno, eso es algo que es muy importante que tomemos en cuenta. Bueno, Alejandra, gracias, bienvenida. Ahora te doy la palabra para que puedas saludar a toda la audiencia. Y bueno, Alejandra precisamente nos va a hablar de qué significa, qué es la rentabilidad y cómo se mide. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando. Esperamos que esta información sea de valor para ustedes y los ayude un poquito más a poder hacer una decisión con esa certeza que nos da el conocimiento. Como hablaba Lisette, no se trata de que nosotros no seamos especialistas financieros nada más. Y lo hablo y lo explico porque como nos dirigimos al mundo de Latinoamérica, donde libremente podemos dar opiniones y podemos dar consejos, bajo las regulaciones de los Estados Unidos, nosotros no podemos dar ciertos consejos si no tenemos licencia. Nuestra licencia es una licencia de real estate y esa es nuestra especialidad y siempre tenemos dentro de nuestro equipo personas que los pueden ayudar con el tema, tanto si quieres un especialista financiero, si quieres el especialista que te va a dar el préstamo, el que te va a ayudar a crear una compañía. O sea, nos acompañamos, pero es muy importante que comprendan que son regulaciones también de este maravilloso país que nos protege por medio de eso. Entonces voy a compartir la pantalla para hablar de unos conceptos que son aquellos que nos permiten
tener la claridad de lo que estamos tratando de explicarles en el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, vamos a hablar cuáles son esas cosas que tú puedes hacer por arriba para tú tener idea y para poder comparar entre una propiedad y otra a la hora que tú quieras hacer una inversión. Vamos a hablar de tres formas y de tres comparaciones de lo que puede generar una propiedad o métricas que puedes tener para la evaluación de una propiedad en cuanto a lo que te genera dicha inversión. El primer concepto se llama cap rate o tasa de capitalización en español. ¿Qué es exactamente el cap rate? Es un indicador que te va a mostrar el rendimiento anual de esa propiedad relacionado con el precio de venta de esta propiedad. ¿Ok? Entonces, sencillamente pones el valor de la propiedad total y vas a ver cuánto esa propiedad te produce cada año y eso te va a dar una tasa. ¿Ok? ¿Para qué sirve ver este cap rate? Si bien es cierto que la gran mayoría de nuestros clientes, no todos, pero la gran mayoría de los clientes utilizan un banco y no pagan completamente la propiedad. Esto te sirve para tú poder comparar entre una propiedad y otra cuál es más rentable, aun cuando tú te estás apalancando. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda a evaluar un poquito del riesgo y esto también lo vamos a hablar como más en profundidad cuando un cap rate te da valores más altos, te genera ingresos más altos, normalmente está relacionado con un poquitico de mayor riesgo y cuando son las tasas de más bajas o ese cap rate es más bajo, hablamos de menor riesgo. Está relacionado con, por ejemplo, cuando estamos hablando de una propiedad que tú compras que se puede rentar anualmente versus una propiedad que la puedes rentar por un Airbnb o rentas cortas. Normalmente la propiedad con rentas cortas genera mayor tasa, es más inestable, genera un poco más de riesgo que una propiedad que tú la rentes anualmente. Y lo otro que también está relacionado es si esta propiedad está en una zona de crecimiento o en una zona ya establecida. Normalmente las zonas ya establecidas generan un cap rate más bajo porque son zonas que por estar establecidas son un poco más costosas las asociaciones, más costosos los gastos mensuales que tienen estas propiedades y normalmente las zonas que están en expansión son menos costosas las asociaciones y lo cual te genera unos ingresos un poco más altos anualmente. La fórmula para hacer este cálculo, que tú la puedes hacer perfectamente desde tu casa, es donde vas a poner el ingreso neto operativo de la propiedad y lo vas a dividir entre ese valor de lo que fue el precio de compra y lo divides entre 100. Eso te va a generar esta tasa. ¿Qué es el ingreso neto operativo o a qué se refiere? ¿Qué vas a incluir en esos cálculos? Bueno, vas a poner todos los gastos que tiene esta propiedad, como pueden ser los taxes, como puede ser el seguro, cualquier tema de mantenimiento y reparaciones que tú tengas mensual aparte para cualquier cosita que suceda con la propiedad. Si tienes utilidades que pagar fijas, lo que es la asociación, que en nuestros países en algunos se llama condominio, que es el pago de los servicios de todo lo que te ofrece en el caso de un condo, de un edificio, eso es lo que aquí se llama Homeowner Association o asociación, supplies o cualquier otra cosa relacionada con el mantenimiento de la propiedad. Cuando tú sumas todas estas cosas, eso es el ingreso neto operativo, lo que vas a gastar mensualmente en esta propiedad y eso lo vas a dividir por el precio de compra, lo multiplicas por 100, ¿ok? La otra forma como hacemos este tipo de comparaciones de los ingresos y la rentabilidad se llama cash on cash return sobre el efectivo invertido de la propiedad. Esto se refiere, es una medida que nos da el rendimiento anual de una propiedad en relación con una propiedad que tú te has financiado, ¿ok? Es decir, normalmente el número que casi siempre les sacamos a nuestros inversionistas. No todos se financian la misma cantidad. Es importante recalcar que para los inversionistas extranjeros, desde un 30% de inicial, el banco te puede financiar ese 70% restante. Pero ya está en ti si quieres poner el 40, el 50, el 70, lo que está en tus manos. Y evidentemente, mientras mayor sea lo que tú estás poniendo en la propiedad para comprar y menos sea tu préstamo, mayor va a ser esa ganancia que tú vas a tener. Ok, ¿en qué se enfoca el cash on cash return? En ese efectivo que tú pusiste invertido, que va a depender de cada cliente cuando usamos el financiamiento. La fórmula para hacer este cálculo, fíjense que la diferencia con el cap rate es donde utilizamos el monto total de la propiedad. No va a ser el monto total de la propiedad, sino que lo que vamos a cambiar en la fórmula va a ser ese efectivo invertido en lugar del precio total de compra. Y la diferencia que podemos
podemos ver aquí en esta fórmula que dice flujo efectivo anual, que se llama cash flow. La única diferencia con el que sumamos anteriormente, que se llamaba ingreso neto operativo, es que aquí vamos a incluir lo que se paga mensualmente de mortgage al banco que nos hizo el préstamo. Si tienen alguna duda, por favor nos la escriben por el chat que les vamos a estar contestando también. Y la otra fórmula para calcular la rentabilidad de una propiedad se llama ROI y el ROI es el retorno total de la inversión, ¿ok? Esto mide la ganancia global de toda la inversión a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las otras dos cálculos que hicimos? Que aquí no solamente vamos a medir lo que esta propiedad produce mensualmente o anualmente, quitando todos los gastos que esta propiedad tiene para dar un número, sino que en este cálculo vamos a poner a cada año o cada vez que queramos hacer ese cálculo, lo que la propiedad creció de precio de un año al otro. Es decir, no solamente calculamos la inversión por lo que nos genera esa propiedad en sus rentas mensuales o en sus rentas anuales, sino que vamos a incluir lo que está creciendo el valor de esa propiedad. Y también aquí cabe acotar que las zonas que están en expansión, evidentemente también son las que tienen o tienen una tendencia a un mayor crecimiento en esa parte de lo que se llama en nuestros países la plusvalía. Aquí en Estados Unidos la palabra es el equity. Lo digo un poquito para que se familiaricen con estos términos. Quizás es algo para algunos más sencillo, para otros más denso, pero estamos aquí como para darles esa base, para poderlos orientar un poquito y eso también los puede ayudar a comparar entre una propiedad u otra en la cual ustedes quieran invertir. Aquí los dejo con mi socio, mi partner y mi compañero Ricky para que les siga explicando un poquitico más de estos temas. Bueno, sí, yo sé que todas estas cosas normalmente pues tienden a ser bastante complejas si una persona no está o no se ha educado en el medio financiero, pero yo creo que es bien útil para cualquier inversionista internacional o nacional que esté pensando en sacarle mayor beneficio al dinero, caso que personas que tengan dinero en el banco, que hoy en día aquí en Estados Unidos tener dinero en el banco es preferible, obviamente, ubicar una inversión en bienes raíces, ¿no? Entonces, cuando esa persona decide invertir en bienes raíces, cuando una persona como tú decides invertir en bienes raíces, tienes normalmente cuatro factores que pueden afectar la rentabilidad de tu inversión inmobiliaria. Cuatro factores. Tienes el factor financiero, tienes la localidad o la ubicación, tienes también el mercado y las condiciones de la propiedad. O sea, son cuatro factores que normalmente te afectan la rentabilidad. Yo te voy a hablar someramente un poco de cada una de ellas porque sé que si estamos hablando con inversionistas, Lisette, Alejandra, estoy seguro que conocen un poquito todas estas cosas, pero para muchos otros quizás es bien educativo poder saber esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores financieros que afectan en una rentabilidad? Lo voy a poner aquí. Son todos. El precio de compra, obviamente, si tienes la posibilidad de invertir en una propiedad que tiene un mejor precio que la competencia, pues tienes un mayor potencial de rentabilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con los ingresos por renta, cuánto se espera que se puede cobrar mensualmente o por noche en la unidad, lo que son los gastos operativos, todo lo que tiene que ver con el JOA, gastos de mantenimiento, impuestos, seguros, el costo de mantenimiento. También lo que es la vacancia, que también se le llama ocupancia, si es como la otra forma de verlo. La vacancia es como el porcentaje de días que en el año la unidad no va a estar ocupada. Es un valor que se estima para poder saber la rentabilidad y todo lo que tiene que ver con el financiamiento. O sea, lo que es la tasa de interés, el monto de financiamiento y las condiciones del préstamo. Son como los factores financieros que normalmente afectan todo lo que tiene que ver con la rentabilidad. El segundo factor, como bien mencioné, es la localidad, ¿no? Y en eso, pues, mientras un inversionista pueda ubicar una inversión en una zona que haya mucha demanda de alquiler, pues la rentabilidad va a tener potencialmente un aumento. Lo que se llama la apreciación del área, pueden ser áreas emergentes, incluso en el área, en la demanda de alquiler, no se lo mencioné, pero por ejemplo, cerca de universidades o de centros turísticos, normalmente aquí en esta ciudad, pues la apreciación es mucho mayor, ¿no? Y lo que tiene que ver con zonas de riesgo, porque también toda ciudad tiene como las áreas de mayor criminalidad, por ejemplo, o en el caso de Miami, pues zonas que puedan ser afectadas por huracanes, por ejemplo, ¿no? Son valores que se deben considerar. Todo lo que tiene que ver con el mercado, con la estrategia, obviamente, qué tipo de alquiler quieres usar, tipo de alquiler a largo plazo o estable o rentas cortas con Airbnb, pues son
factores que afectan lo que es la oferta y la demanda local, obviamente, porque todo mercado aquí se basa en oferta y demanda, y lo que son las tendencias del mercado, porque, por ejemplo, hay momentos donde el turismo es mucho más fuerte aquí en Miami que en otros momentos. Entonces, eso también afecta que uno pueda invertir donde la tendencia del turismo y el porcentaje de visitación de personas sea bastante alto, ¿no? Y el cuarto, el último que les voy a mencionar, que son obviamente las condiciones de la propiedad. Si tienes una propiedad que está en muy buenas condiciones, que no tengas que meterle tanto dinero después de que la compras y además está linda, en muy buen estado, pues los inquilinos van a tratar de buscar esa unidad con mayor probabilidad que otras. Si la unidad está en un condo que tiene amenidades, una piscina bellísima, lugar de coworship, o también puede tener gimnasio, sauna, spa, pues obviamente tú puedes cobrar un poco más por esa unidad y a los inquilinos les puede gustar mucho esa amenidad. Y lo que tiene que ver con la flexibilidad legal, porque bueno, todas estas unidades normalmente tienen un JOA, una asociación de vecinos, como le llamamos en nuestros países, pero que obviamente pues muchas veces definen normas y definen reglas que pueden afectar también la condición de rentabilidad de una propiedad. Estos son básicamente, en resumidas cuentas, los cuatro factores que más afectan, dice Alejandro, que son factores financieros, la localidad, el mercado y las condiciones de la propiedad son como las cuatro variables que uno debe considerar. Sí, y muy Sí. importante esa parte legal que mencionas, porque muchas personas en nuestros países no conocen, porque no lo saben, que hay asociaciones que no permiten hacer rentas, por lo menos, o sea, compran una propiedad que no se puede rentar cuando justamente el objetivo de inversión era rentar la propiedad. Entonces, bien importante eso, o que bueno, no se puede rentar de repente en los 2 primeros años, pero eso impacta muy fuertemente justamente en el objetivo, en la expectativa que tiene el cliente de esa compra. Entonces, eso es bien importante considerar cada uno de estos aspectos, no los demos por sentado porque eso no es algo que en nuestros países nosotros podemos disponer de nuestra propiedad al 100%, la podemos rentar por noche, por día, pero aquí no es así. Hay unas que sí permiten rentar por noche y permiten Airbnb y hay otras que tienen que ser rentas anualizadas, otras no te permiten rentar. Todo eso depende de las leyes del condominio. Por eso es tan importante que cuando nosotros hagamos un contrato siempre revisen todo lo que tiene que ver con lo que son las regulaciones del condominio. Entonces eso es algo bien importante. Continúa. Sí, no, gracias. Seth, también escuchándote me estaba recordando todo lo que tiene que ver con el tema, con el mundo de las mascotas. Ujú. Aquí el mundo de las mascotas, pues, ¿cómo te sientes tú con alquilar tu unidad a personas que te traigan animales? Entonces, pero hay una gran cantidad de personas visitantes que vienen a esta ciudad, por ejemplo, que traen mascotas y que viajan con sus mascotas, bueno, viajan con sus mascotas, duermen con sus mascotas, comen en el mismo comedor con sus mascotas, entonces como miembro de la familia, ¿no? Pero yo quisiera mostrar, Lisette, si me lo Sí, permites, claro. darle un cálculo estimado. Esto es una hoja Excel que nosotros tenemos disponible para cualquier inversionista, obviamente, que cómo calcular un poco esa rentabilidad que hablaba Alejandra y que obviamente está medianamente parametrizada, pero bueno, yo creo que muestra un poquito lo que queremos tratar, la información educativa que estamos tratando de dar, ¿no? Aquí tenemos un nombre cualquiera, con un proyecto cualquiera, con una unidad cualquiera de 2 habitaciones y 2 baños, que cuesta $1 millón. Y cuando una de las decisiones que tiene que tomar el inversionista es con cuánto entro en el proyecto, ¿no? Aquí pusimos, obviamente, una evaluación de que un inversionista que entre con 50%, están pagando $500,000, con un interés promedio ahorita actual de un 7%, que le den financiamiento a 30 años. Obviamente, la inversión inicial para entrar en el proyecto, la inversión del cliente es $500,000. El otro $500,000 va a fungir como lo que es el cálculo del financiamiento. Te lo tengo aquí, obviamente, con el cálculo que me permite Excel. Yo aquí he calculado cuánto es el gasto mensual del mortgage de esa unidad. También tienes que considerar lo que se llama el JOA o la asociación, que normalmente, usualmente, es un valor de 1,70 por el square feet de la unidad, lo que puede ser el seguro de la propiedad y lo que puede ser el property tax, que en la ciudad de Miami, Brickell, Downtown, está entre 1,8 y 2,2, ¿no? Vamos a tomar el 1,8, se calcula, definimos cuánto es el monto mensual de gastos de esa unidad y cuál sería entonces el gasto anual. ¿Ok? Eso sería lo que me costaría a mí tener esta unidad por un año de la cual yo invertí $500,000. Lo que te gustaría poder saber es, obviamente, cómo mido yo los ingresos. Bueno, tú tienes que estimar más o menos un
ingreso diario, más o menos del rentabilidad de alquiler de esa unidad, basado en el mercado y basado todo esto. Obviamente uno puede hacer diversos escenarios. La cantidad de días por mes que tú tienes que estimar que va a estar ocupada la unidad, sobre todo si estás trabajando con rentas cortas, pues obviamente uno quisiera tener la unidad rentada a los 30 días del mes, pero realmente está bien pensar en que puedes tener 20 días más o menos, y puedes considerar 20, 25, 28. ¿Cuánto sería el Depende de ingreso? los datos de la zona y de la ocupación que tenga la zona donde uno está comprando. Más o menos se puede hacer esos cálculos. Sí, son datos estadísticos que uno puede Ujú, tomar del condado basado en los últimos meses. correcto. Y entonces aquí puedes calcular, basado en que estás calculando para 12 meses del año, lo que serían los ingresos de esta unidad. O sea, esta unidad que tú como inversionista puedes comprarla con $500,000 financiándote con el otro $500,000, te puede generar a nivel de ingresos estimados $120,000. Entonces, claro, lo que te queda aquí es, bueno, ¿cómo calculas el retorno de inversión? Obviamente, si tienes aquí, esta parte que está aquí es por mes y esta parte que está aquí es por año, ¿no? Pero pues el ingreso por mes serían $10,000 basado en 500 por día, por 20 días. El property management por el mes, que normalmente si tú lo contratas para que alguien te administre la propiedad, puede ser alrededor de un 20%. O sea que esos 10,000, tú darías 2,000 el property management, lo que son los gastos mensuales, que ya los calculamos anteriormente. Eso te definiría un monto de retorno mensual de $1,692 en este caso, en este ejemplo. Si fuera por año, es este mismo cálculo que hemos hecho por día, es calcularlo por año. O sea, 1,692 serían como 20,309 en el año. Y el porcentaje de revalorización o de rentabilidad, no de revalorización, perdón, sería obviamente este valor entre lo que tú invertiste, ¿no? O sea, en este caso educativo, sería como alrededor de un 4,6%, ¿no? Esto, Ahí lo que estaríamos hablando es lo que estamos explicando, lo que es el cash on cash return. Estamos hablando de una propiedad que te estás financiando y que es interesante este ejemplo que tú diste. Quizás alguna persona dice, no le cuadran como estos números en el sentido de las dos habitaciones, pero sí podemos decir que más o menos una unidad nueva para rentas cortas en Brickell, que es una zona que ya está muy bien posicionada, es lo que puede costar una unidad, más o menos para darle una idea a nuestros clientes. Y estamos hablando de que con unos números parecidos a estos, la propiedad podría estarse pagando con la renta que va a tener ella misma. Y evidentemente, como hablamos en los otros tres casos de lo que sería realmente la rentabilidad, estaríamos hablando que esto sería la figura de un cash on cash return, porque la verdadera rentabilidad que podríamos calcular es si tú compraras la propiedad en su totalidad. Es lo que te va a decir el verdadero número o lo que llamamos el cap rate. Pero esto nos sirve para ver que podemos financiar una propiedad, en este caso al 50%. La propiedad no solo se va a estar pagando sola en esta proyección, sino que va a dejar todavía algo sí, mensualmente. Imagínense el número si la persona tuviese la capacidad de pagar completamente la unidad. Y incluso quiero hacer, para... perdón que te interrumpa para terminar sí, esta idea, ok, que es importante ver esto, porque muchos inversionistas, aún dentro de estos números más conservadores, prefieren pagar cash la unidad y que entre lo que va a generar la propiedad completamente anual después de quitar los gastos, pero algunos inversionistas más agresivos prefieren comprar varias propiedades que se vayan pagando solas, porque están apostando no solo lo que esta propiedad va a generar mensual o anualmente, sino que estas propiedades de aquí a unos 3 o 4 o 5 años van a subir mucho de su valor, se van a estar pagando solas y además vas a estar ganando dinero por la plusvalía que te genera. sí. Perdóname la interrupción, No, era no, para nada, me perdóname. parece excelente, Alejandra, porque además este fue un caso parecido de un cliente nuestro, ¿no? Ujú, correcto. Y parecido, pero yo hice un cambio aquí porque realmente para esa persona el ingreso diario estimado de esa unidad era mucho más alto que esto. O sea, esto es un Ujú. ingreso bajo por día para una Muy unidad. conservador, número conservador. Y eso me lleva a mí a hablar un poquito de esto, porque como Lisette, tú vas a hablar ahorita un poco más adelante del beneficio de un plan donde el desarrollador te paga la renta. Creo que es importante pasarte para que tú puedas compartir un poquito de eso. Que bueno, es un proyecto que a mí me parece que es espectacular.
No solamente por su ubicación estratégica en el pleno downtown de Miami, en el corazón del Miami World Center, que es un complejo de uso mixto, que bueno, que tiene una inversión importantísima, es el segundo desarrollo de uso mixto más grande de los Estados Unidos después de Hudson Yards en Nueva York. Es un complejo donde combina tiendas, restaurantes, etcétera. Y bueno, realmente es la parte nueva de la ciudad. Todo lo que está allí está renovado. Y bueno, lo que más me gusta de este proyecto es que si no te gustan calcular las rentabilidades o todavía no te sientes muy seguro de todo esto, es que hay un programa que se llama Leaseback que tiene el desarrollador. Simplemente al momento de comprar tu unidad, el desarrollador te renta la unidad por 2 años, ¿ok? Y aproximadamente el retorno neto de esta propiedad va a ser el 6%. Ya voy a explicar un poquito más adelante cómo se ven los números para un caso muy particular. Otra cosa importante de este proyecto es que se entrega en septiembre de este año, es decir, ya está listo, ya la torre está construida, así que es una propiedad nueva que viene totalmente amoblado, no te tienes que preocupar tampoco por amoblar la unidad y eso garantiza un poco lo que es el estándar del edificio, ¿ok? Es un edificio que, bueno, como está listo, puedes entrar solamente con el 30% y financiar el 70% desde ya. Los precios y también la otra cosa que me encanta, este proyecto lo tiene todo, porque además el proyecto más de precio más bajo del mercado en la zona es de apenas $420,000 para una unidad tipo estudio. Estamos hablando de que el precio por pie cuadrado promedio en el edificio, estamos hablando de $900 por pie cuadrado, cuando el precio por pie cuadrado en el Gran Miami, que viene conformado por Brickell, Downtown y Edgewater, está alrededor de los $1,200 por pie cuadrado. Entonces, realmente este proyecto lo tiene todo y yo quiero explicar un poquito en qué consiste lo de la renta garantizada por 2 años, cómo funciona. Este es un ejemplo que me dio el desarrollador, ¿ok? Para una unidad de una habitación, un baño. Esta es una unidad muy particular, específica, donde el precio es $625,000. Tiene un ingreso bruto anual por renta de $54,000. Esto es nada más un año. Los $54,000 son un año y el desarrollador te está rentando por 2 años. Es decir, que el contrato total sería por $108,000. Esto significaría un retorno anual del 8,64% bruto, ¿ok? Esto sería lo que te entregaría el desarrollador por lo que es el contrato que te está haciendo para tu unidad. El pago que ellos te dan es trimestral, que es como estos $54,000 entre 4, serían los 13,500. Ahí le tienes que restar los gastos de la asociación. Luego el dueño también debe pagar aparte lo que es el impuesto a la propiedad, el seguro más la hipoteca. Después de estos gastos, más o menos el desarrollador nos está diciendo que la rentabilidad anual aproximada sería el 6%, ¿ok? Por eso es que hablamos de una renta neta aproximada del 6% para este proyecto. Pero bueno, eso te da sencillamente la seguridad, la estabilidad en este proyecto, ¿ok? Por lo menos por los 2 primeros años, que es cuando tenemos que estabilizar un poco el proyecto, ¿ok? Normalmente al principio hay mucha oferta y todas las unidades se están rentando al mismo tiempo y ese tiempo justamente que te garantiza el desarrollador te facilita ese tipo de minimizar ese, vamos a decirlo así, ese riesgo, esa incertidumbre de los primeros años, ¿ok? ¿Por qué lo puede hacer? Porque este es un desarrollador que se enfoca en lo que son las rentas corporativas. Entonces es bien importante que entiendan esto. Estas personas se dedican justamente a hacer estos leads a grandes compañías donde ya ellos tienen esos contratos preestablecidos, que sería muy difícil hacerlo de manera individual y menos desde el exterior. Así que bueno, esto es una maravilla. A mí me parece que es un excelente proyecto para que lo puedan aprovechar. Luego de los 2 años, que mucha gente me lo pregunta, bueno, tienes la opción de manejarlo por tu cuenta, puedes manejar, también puedes hacer que la gente de Flow te siga manteniendo lo que es el management de tu propiedad, si así lo deseas, por un fee, que ellos te pueden decir cuánto es más adelante, o lo puedes hacer a través de una compañía de property management que tú puedas contratar directamente aquí. Para eso nosotros te podemos dar una lista de opciones para que puedas tomar el property management por tu cuenta, o simplemente vivir en la propiedad, dejarla para que tú la vengas a vacacionar. Entonces, bueno, dicho esto me parece que es perfecto. Este proyecto da una muy buena rentabilidad. Bueno, errores comunes al calcular la rentabilidad. Por supuesto, ignorar gastos de mantenimiento
lo que son el Homeowners Association, las expensas o el condominio, los gastos de condominio, lo que es el seguro, lo que es el property tax, que es los impuestos a la propiedad, que también aquí, como bien lo dijo Ricky, están entre el 1,8 y el 2,2% de la unidad. Otra cosa muy importante es no prever esos meses sin renta, que también lo mencionó Ricky, que esas son esas vacancias, como les mencionó Ricky. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta yo diría que ahorita en este mercado, entre 1 o 2 meses para una renta larga, un par de meses para que se pueda rentar tu propiedad. Eso va a depender mucho del mercado, de esa oferta y esa demanda que exista en esa ubicación en particular. Realmente no podemos decir, pero más o menos un promedio aquí en el mercado actual está más o menos en esos tiempos, ¿ok? Que tenemos que tomar en cuenta. No considerar la depreciación, por supuesto, de tanto del inmueble como del mobiliario. Normalmente los contadores saben que tienen que hacer la depreciación anualizada. Eso es un beneficio que tiene el invertir en un bien raíz, el hecho de que tengas un gasto invisible que no afecta a tu bolsillo, sino que es a nivel contable. Eso de verdad es un ahorro, un ahorro en los impuestos al income tax, los impuestos a la ganancia, ¿ok? Igualmente la depreciación del mobiliario, que también lo puedes tomar en cuenta cuando la propiedad está amoblada. Entonces, muchas personas de repente hacen lo que es el tema de la depreciación del inmueble, pero se olvidan de la parte del mobiliario. Eso es algo que nosotros tenemos que recordarle a los contadores, o sea, los inversionistas deben recordarle ese tipo de cosas. Bueno, nuestros contadores siempre lo toman en cuenta, pero es importante que también se lo vayan a preguntando a sus contadores. Suponer que la rentabilidad es fija. Nosotros podemos hacer un cálculo hoy, pero todo va a depender del mercado, la oferta, la demanda, cuántas unidades estén a la oferta en cuanto a las rentas, cómo está el movimiento de la demanda. Nosotros tenemos una muy buena proyección de demanda a futuro porque todas estas zonas de Brickell, Downtown, por supuesto, estamos recibiendo una gran afluencia de personas aquí en el estado, de acuerdo a lo que Craig Studnicki nos comenta del año 2024. Ese número a mí me parece siempre sorprendente, que 1.200 personas se mudaron al estado de la Florida diariamente, ¿no? O sea, son 1.200 personas por día. Realmente el número es importante. Entonces, bueno, tenemos una proyección de una alta demanda futura, pero bueno, todo siempre va a depender, por supuesto, de esa demanda y oferta puntualmente en ese momento, ¿ok? Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. No sé si, bueno, vamos a compartir algunos de los consejos. Cuéntame, Alejandra, ¿qué consejos le daríamos a nuestros clientes? Bueno, quizás una parte es consejo, otra parte es un recordatorio. Nosotros que nos especializamos en lo que es la preconstrucción, pues muchas veces desde el momento que nuestro cliente inversionista reserva su unidad y ya va para el contrato, normalmente pueden pasar de 1 año y medio hasta 3 y 4 años que la persona recibe su unidad. Entonces, esto es una preparación para lo que va a suceder una vez que la unidad cierre. Y obviamente en 3 o 4 años las cosas, en lo que ha sido nuestra experiencia de los últimos 8 años, viendo hacia atrás, que es lo que podemos ver con certeza, las propiedades siempre han estado creciendo de valor y siempre se han podido rentar y ha sido un mercado en auge. Así que nosotros podemos proyectar más o menos lo mismo que viene sucediendo en los últimos años para el futuro. Todos estos ejercicios los hacemos para que tú tengas una idea qué va a suceder una vez que cierres esa unidad. Sin embargo, en la vida real no es algo de que tú como inversionista en una preconstrucción te tienes que preocupar en el día de hoy. Es algo que tú debes tener el conocimiento para cuando llegue ese momento. Saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con la unidad. Muchos de nuestros clientes, cuando llega el día del cierre, cierran sus unidades y con la plusvalía que tienen, las sacan al mercado 1 mes o 3 meses después. Ni siquiera entran dentro de todo esto que nosotros estamos haciendo. Todo va a depender de lo que de aquí al día que cierres tu unidad, vas a ver qué es lo que más te conviene o vas a ver en qué estado familiar estás tú. Muchos los compraron para una inversión y al final terminan viniendo a vivir en esas unidades porque hay un tiempo de por medio que también te da un margen también para adaptarte, para prepararte. Muchas personas que compran financiado también al final deciden, mira, yo prefiero terminar de pagar esto de contado. Ujú. Cuando llega el día del cierre, yo tengo para pagarlo de contado y lo pago de contado. Por eso es un proceso donde toda esta información te va a ayudar que cuando llegue ese día estés listo, más sin embargo, es muy importante recalcar que puedes comprar con el 30% del valor de una unidad que te guste, que te parezca atractiva, que está en una zona que cumpla con aquellas cosas que son tus expectativas. Y mi otro consejo que quiero dar es que si bien es cierto que el mundo en general está revuelto y nuestros países también, y quizás también han habido cambios políticos dentro de los Estados Unidos, que los Estados Unidos sigue siendo el país más estable
estable del mundo, con la economía más estable del mundo, donde lo más seguro donde tú puedes poner tu dinero es en un bien inmueble, es algo sólido, versus incluso lo que todos estamos acostumbrados a manejar hoy en día, que son los bancos, donde nosotros ya lo que vemos son números digitales, ya nosotros no vemos los billetes, ya nosotros no vemos lo que se supone que tenemos en los bancos. No es tangible Pero, para nada. pero ya para nosotros ya nos hemos acostumbrado a que nuestro banco está en numeritos, los transferimos en numeritos, ya no manejamos. Sin embargo, requiere, en mi opinión, mucho más fe muchas veces poner nuestro dinero en un banco que poner nuestro dinero en algo sólido como los bienes raíces, que sigue siendo la mejor opción, aún en el peor de los casos que no es real. Si no dejara una gran rentabilidad mes a mes, poner tu dinero en una economía como esta, en dólares, en una propiedad en dólares, siempre va a ser mucho más seguro que dejarlo en cualquiera de nuestros países o dejarlo metido en un banco. Ese es mi consejo. Así es. Bueno, Ale, es que definitivamente, dependiendo del objetivo de inversión de nuestro cliente, si lo que busca es una rentabilidad de flujo de caja o si busca una estabilidad, valorización siempre va a tener. O sea, porque Siempre, aunque los mercados fluctúen, siempre la correcto. tendencia siempre es positiva. O sea, en el Siempre, largo plazo siempre hemos visto históricamente que hay una apreciación de los inmuebles, ¿ok? Entonces, bueno, es bien importante eso. Y a mí me encanta hablar de que los bienes raíces, a mí me parece que tienen muchísimas ventajas con respecto a a otras inversiones. Primero que tienes eso, un bien tangible, que además lo puedes financiar con un banco a tasas más bajas de cualquier otra inversión. ¿Por qué? Porque tienes un correcto. colateral que los bancos les gusta prestar justamente para propiedades inmobiliarias porque saben la estabilidad de ese colateral. Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. El hecho de la rentabilidad, lo puedes rentar y siempre te va a cubrir tus costos, o sea, de alguna u otra forma, o sea, ya puedes empezar a rentabilizar desde el primer mes que tienes esta Correcto. propiedad. ¿Qué otra cosa? Había otra cosa. A mí me encantan las ventajas tributarias, lo que estaba mencionando de la depreciación. A mí eso me parece fabuloso porque también es la única inversión donde aparte te puedes ayudar con los impuestos para que te saquen menos dinero de tu bolsillo desde el punto de vista de impuestos. Entonces, bueno, realmente tiene muchísimas ventajas el hecho de invertir en un bien raíz, ¿ok? Ese es el mensaje que quiero transmitirles a todos. Bueno, algo que no se nos puede olvidar, nuestro bono especial para todos los que se quedaron hasta este momento y ya pudieron ver las ventajas que hay de invertir y tener un bien raíz rentable, no solamente desde el punto de vista, ¿verdad?, de renta, sino también de lo que es la revalorización. Así que si quieren precalificarse financiera, vamos a estar regalando una precalificación financiera gratuita para que puedas comprar con apalancamiento y adicionalmente te vamos a dar $3,000 para tus gastos de cierre si tomas acción ahora mismo. Lo que tienes que hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, bien sea a mi nombre, Lizeth Fernández, o a nombre de Alejandra. Ahí están nuestros dos perfiles de Instagram, nos pueden seguir a través de las redes y nos van a mandar un mensaje directo con la palabra. ¿Cuál va a ser la palabra de hoy? Rentabilidad. Rentabilidad, me encanta. Entonces nos escriben un mensaje directo con la palabra rentabilidad para que entonces los estemos contactando para darles nuestra asesoría totalmente gratuita, la precalificación financiera y si toman acción en algunas de las propiedades que tenemos para ustedes, entonces tener esos $3,000 para los gastos de cierre. Bueno, espero que ya los hayan escaneado y bueno, ya para cerrar. Invertir en Miami es más que comprar una propiedad. Definitivamente es proteger tu dinero, generar ingresos en dólares y lo más importante, cambiar el futuro de tu familia. Hoy hay opciones para todos, ¿verdad? Hay opciones para todo tipo de cliente. Lo importante es la clave, que aquí es que tú puedas tomar una decisión informada, que sea estratégica, que sea diseñada para, que esté adaptada, que sea un traje diseñado a la medida de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y por supuesto con el respaldo de nosotros, de un equipo que hable tu idioma y que te pueda guiar en el paso a paso a lo largo de la transacción. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encanta que podamos tener una conversación contigo, una llamada personalizada para justamente conocer cuáles son tus objetivos y ayudarte a escoger esa mejor opción para ti. Bueno, así que agenda tu llamada hoy mismo, no te lo puedes perder porque tenemos además este incentivo especial para esta semana. Bueno, y la próxima semana tenemos un nuevo tema, de verdad que no te puedes perder y es que vamos a estar hablando de dos de las zonas más hot o más premium, diría yo, de nuestra ciudad y vamos a estar hablando sobre lujo y rentabilidad. Así que no te lo puedes perder.
Bueno, muchísimas gracias, Ale. Ricky, como siempre, Un gracias por placer y acompañarme buenas en esta noches. serie, que está muy interesante esta serie. Nos vemos Encantada. el próximo jueves. Un abrazo.